Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Carolina, ¿cómo amanecimos? ¿Bien? Qué bueno. Buenos días, Isidro. Buenos días, Katia. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Isidro, tengo pendiente tu semblanza. Te la encargo, por favor. La semana que entra tenemos evaluación. Me gustaría que tu portafolio estuviera completo. Sí, mis. Mis gatos andan muy inquietos hoy. Ok, son las 7:05. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Ah, se les durmió el gallo. Isidro, no lo pusiste a buena hora. ¿Por qué, mis? No entran tus compañeros, no los has despertado. Ahorita lo despertamos. Mitzi, buenos días. Hola, buenos días.
Ah, caray, sí se quedaron dormidos. Ok, abran cámaras, por favor, vamos a comenzar. Estuve observando, calificando y analizando la manera en la que escriben. Es importante que vayan como practicando cada vez más el escrito formal, sobre todo porque estamos en universidad, ¿no? Y cuando vamos a la universidad, pues vamos por un grado y es importante que el grado de estudio se note desde la forma en la que escribimos, pues tiene que ser importante que se note. Otra cuestión es que es importante que se note en su manera de hablar, ¿vale? No es posible o no le encuentro la gracia a estudiar en una universidad si voy a hablar igual que alguien que no lo ha hecho. No es por denigrar a nadie ni es eh, por despreciar a nadie. Es porque tomemos en cuenta que adquirir un grado de estudios hace una diferencia. Es como adquirir un grado, un premio o ganar una competencia de natación hace una diferencia. No estás denigrando a nadie ni estás señalando a nadie porque no nada tan bien como tú. Simplemente son cuestiones diferentes. Si tú te esfuerzas por algo, pues vamos haciendo que se note, ¿no? Que se vea en tu lenguaje, tanto escrito como oral, que hay esta cuestión de esfuerzo. El estudio no te hace o no debería de hacerte soberbio. Al contrario, ya vas a ver que cuanto más estudias, dices, híjole, me falta tanto por saber, quiero conocer tanto y tengo tan poco tiempo para conocer esto, ¿no? Y así es el cerebro, conforme más lo alimentes, más te va a pedir. Entonces, no hagas como que no estudias, no hagas como que no sabes. Más bien, de manera sencilla y humilde, hay que aprender a plasmar las ideas, tanto al hablar como al escribir. Por ahí les mandé algunos comentarios en cuanto a las características de un ensayo. Yo me imagino que desde prepa o desde secundaria les están pidiendo ensayos, pero creo que por lo que vi de sus ensayos, nunca les dijeron qué es un ensayo, no les especificaron qué es un ensayo. Les voy a aterrizar una rúbrica que les ayude a explicarles, a identificar, a entender cómo se arma un ensayo. ¿Qué es lo más importante de un ensayo? ¿Qué buscamos cuando hacemos un ensayo o cuando solicitamos como docentes un ensayo? Es que tú puedas discutir con los investigadores, con los teóricos, con todos aquellos que escribieron antes que tú. Es decir, yo le solicité un ensayo sobre la persona, lo que es persona humana. Y está tomado de un libro de filosofía del derecho. Les comentaba yo desde el principio que la persona humana no solamente es una cuestión de una materia, son muchas materias. Está involucrado filosofía, psicología, derecho, desarrollo humano, cualquier materia en la que tú estás inmerso como ser humano, cualquier disciplina tiene que ver con el ser humano, con la persona humana. Es importante entonces como que cuando entras a elaborar un ensayo, que hagas como referencia a todos estos disciplinas que se te están mencionando.
Otra cuestión importante de un ensayo es que cuando te digo ensayo, tú no te puedes quedar solamente con la lectura que yo te di. Esa es, digamos que esa es como la brújula. Yo te doy una lectura, pero como tú vas a hacer un ensayo, necesitas por lo menos citar 5 autores diferentes. Con el que yo te estoy dando tienes uno, los otros 4 los investigas tú por tu propia cuenta, ¿vale? En cualquier materia que les pidan un ensayo y les den una lectura, si te dan una o dos, pues tú buscas las otras que te faltan. No lo dejes pasar o no hagas caso omiso de eso. Un ensayo es un debate epistemológico, un debate con los escritores que llegaron antes que tú, con los que escribieron antes de lo que tú estás escribiendo. Para poder debatir con los escritores, con los teóricos, tienes que leerlos, ¿vale? Entonces busca, si estamos hablando de desarrollo humano, estamos hablando de la persona humana, vamos a centrarnos en nuestro ensayo que fue la persona humana. Si estamos hablando de la persona humana, tienes que buscar otros 5 autores que hablen de la persona humana. Digo otros 4 porque yo te di uno. Tienes que buscar esos 4 que faltan y tienes que crear una opinión propia a través de lo que los otros escribieron. Una manera en la que a mí me ayuda a, poder debatir con los teóricos, con los científicos, es que hago un cuadro, ¿no?, de doble entrada, donde en uno pongo la idea principal y anoto los autores con su idea principal. Pongo, pues Nietzsche, Campbell, otro del desarrollo humano, Delvan, el mismo Freud, ¿no? Entonces, pero anoto la idea de lo que está hablando cada uno de ellos, cómo es que ve cada uno de ellos a la persona humana, ¿no? Entonces, ya que tengo la idea de cómo lo ven ellos, entonces empiezo a aterrizar mis ideas y veo dónde se parecen las ideas y empiezo entonces a decir, Delvan dice que el ser humano es un constructo, ¿no?, o un reflejo de la sociedad, un constructo de la sociedad. Pero Campbell dice que nosotros somos todo lo que hemos vivido, todo lo que está guardado en nuestra genética. Entonces hago una comparativa, una comparación. ¿En qué se parece Lacan? ¿En qué se parece Nietzsche? ¿Y en qué se parece Campbell? ¿Qué es lo que dicen similar? Y entonces escribo yo, ¿qué es lo que dicen de manera similar estos teóricos? Y empiezo a formar mi ensayo. No puedes tomar el documento de ningún autor y ponerlo como autoría propia. Esto, jóvenes, aquí en China se llama robo de material intelectual, lo que conocemos como plagio, y es un delito federal. No puedes robarte lo que otro escribió, es su creación intelectual. Entonces, si tú agarraste y pusiste en tu escrito, marcaste, te metiste a una página y lo copiaste y lo pegaste, excuso decirte que ese trabajo estás rayando en un delito y no puedes hacerlo. Y como universidad y como formadora, pues es mi obligación decirte que eso no se hace, ¿no? Que el robo en ninguna de sus presentaciones se vale. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Puedes parafrasear, puedes confirmar y puedes hacer una cita de menos de 40 palabras. Si tú vas a hacer una cita textual del autor que citaste, son menos de 40 palabras, va entre comillas y al final de la cita pones el apellido y el año del autor, ¿sale? Y siempre haces referencia a los autores. Nunca te cuelgas del trabajo de los demás.
nunca tomas el trabajo de otro como trabajo propio. ¿Sale? ¿Qué debe entonces de contener principalmente un ensayo? Un debate. Un debate tuyo, que eres el sexto autor, con los otros 5 autores con los que vas a dialogar. Dialogar con los autores, ¿qué te permite? Ampliar la mente, analizar qué dijo cada uno de ellos y crear generar tu propio criterio, ¿vale? Crear tu opinión, y puedes, y se vale, y a veces es muy necesario no estar de acuerdo con los autores, por el tiempo en el que escribieron, por la situación que estás viviendo, puede tener hasta que ver con una cuestión anímica que estás viviendo, pero lo tienes que aterrizar y lo tienes que escribir de tal manera que los que estamos del otro lado y te leemos, entendemos qué está sucediendo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? No. Muy bien. Entonces, les comentaba, dentro de 8 días tenemos evaluación. Debe de estar el portafolio de... El portafolio de evidencias, pues es el que tienes en tu Classroom. Esas son las evidencias, no tienes aparte que hacer otro y subir. Simplemente hay que tener listo lo que está en el portafolio, en el Classroom. De semblanza me falta la de Luis Daniel, la de Isidro, Fernanda, Natalia Ibarra, Noel Ortiz y María Guadalupe Reyes. De Natalia Ibarra, Noel Ortiz y María Guadalupe, ¿saben algo? No, son de derecho y casi no tenemos contacto con ellos. Ah, Pues ok. sí se habían conectado, pero no así como que todas las clases. Ok. Sí, generalmente cuento con los mismos. Muy bien. Y vamos a, del ensayo, me falta Fernanda, Dani, Natalia, Melanie, Estefanía, otra vez Noel, María Guadalupe y Frida Vargas. Les encargo, por favor, a los que no tienen su ensayo. Y a todos los demás, aunque tengan el ensayo, por favor, anulen la entrega, quítenlo y vuélvanlo a hacer. Recuerden, 5 autores, el que yo te di más 4. Debate con ellos, debate tu tema, investiga quién ha escrito, quién escribe últimamente sobre ello. Cuando hacemos un ensayo, se va a ir a publicaciones como anteriores y con más de 5 años, pero solamente una para que puedas retomar como conceptos y parte histórica. Todo lo demás es lo más reciente que se ha escrito sobre lo que vas a debatir. ¿Sabes? Lo más reciente. 5 años atrás estamos en 2015-2020. Tienes material para poder realizar tu ensayo. Entonces, ¿cuáles son las características principales del ensayo, Isidro? Según lo que acaba de comentar usted, que tiene que ser un debate entre nuestra propia opinión y la opinión de otros 4 autores. Ok. Tenemos que leer a los 4 diferentes autores y dependiendo de eso sacar nuestra propia conclusión y nuestra propia opinión. Exactamente. También recuerdo que debe ser algo corto y se tiene que citar como las citas bibliográficas de donde se obtuvo la información. Ok. ¿A qué llamamos algo corto? ¿Cuántas cuartillas debe de llevar un ensayo formal? Debería ser párrafos, ¿no? Creo que es un total de 5, algo así. Es máximo una cuartilla, ¿no? Bueno. Algo así, ¿no? Ok. No como máximo una cuartilla, como mínimo una cuartilla, como máximo solo 5. ¿Vale? De 1 a 5 cuartillas.
Debe de ser ¿Como máximo cuántas cuartillas? 5, máximo De 5. 1 a 5. Y otra característica que debe presentar, que se presenta en forma cronológica, ¿sale? Analizas a tus teóricos y ves de manera cronológica cómo escribieron, en qué año escribieron y sigues tú también una forma cronológica. No, si hay uno que escribió este año, pero habla de los inicios de los estudios del desarrollo humano, bueno, a él lo vas a utilizar al principio de tu debate, ¿sale? Hay que organizar las ideas de manera cronológica, como fueron surgiendo al momento, en la historia, no al momento que yo escribí, sino en los momentos históricos. Todo lo que pasó de forma histórica lo vas acomodando. La forma de escribirlo es impersonal, es como desde la parte del observador. No es, encontré 5 estudios, no, se encontraron o se visualiza en el estudio de fulano de tal, fulanito habla de, ¿no? Pero nunca hablas como de manera personal, o sea, no es una plática entre tú y yo, es un escrito formal desde el observador, desde quien observa lo que está pasando. Entonces, cuando observas, eso es muy padre, porque cuando te conviertes en el observador, tu cerebro toma otra posición. Entonces te permite ser muy objetivo, te permite ver sin juicio lo que el otro escribió. Eso es como muy padre, te da muchas posibilidades. ¿Sale? Muy bien, entonces el tema lo íbamos a abordar desde su ensayo, pero los ensayos no están como muy completos. Entonces vamos a dejar la parte del ensayo para que pueda ser parte como de su evaluación. Nada más si les encargo que esté su portafolio de evidencias antes del día 8. Si el día 8 es la evaluación, antes del día 8 debe de estar listo su portafolio de evidencias y debe de estar la primera parte de su proyecto de vida y carrera, que hablábamos de su misión, visión y valores, ¿sale? Y su árbol genealógico, hasta donde hayan llegado. De todos modos, subo esta rúbrica al Classroom para que quede su primera parte de su proyecto. ¿Dudas hasta aquí? Le entraron al blog para leer al blog la presentación del filósofo y crear su propia opinión. Perdón, Miss, no la escuché bien. Sí, analizaron la cuestión de si somos seres sociales por naturaleza. Les dejé un link para entrar a la página un blog de un filósofo que es muy actual, ¿no? Un filósofo muy joven y que ha ido estructurando poco a poco el blog y él nos da su opinión sobre si somos entes sociales por naturaleza o somos creación de la sociedad. Mitzi, ¿tú qué leíste y qué opinas de esto? Ah, pero habla de manera individual, ¿verdad? ¿Cómo de manera individual? Porque no, es que nos había dicho que lo hiciéramos uno por grupo, o sea, en grupo. Ok. Bueno, Pero si es más Miss iba a sencillo, decir vamos algo. a escucharlo como grupo. Ok, entonces vámonos
Ahora, en vez de irnos del individual al general, ok, Frida, vámonos del general al individual. Ok, ¿a qué conclusiones llegan? Mm, Pues ayer tuvimos una, una pequeña charla con varios de nuestros compañeros y todos llegamos a la conclusión, bueno, los que nos conectamos, llegamos a la conclusión de que somos seres sociables por nacimiento, de naturaleza, pero sin la noción de serlo como tal, sino que nos vamos desarrollando conforme a nuestro entorno nos lo indica, ¿no? Eh, y así, bueno, desde casa lo van inculcando, nos van diciendo cómo, nos dan las herramientas y al final nosotros decidimos a qué tipo de sociedad pertenecer, Ok, pero que somos de nacimiento sociables, porque ya creamos un vínculo desde ese momento. ok. Muy interesante. O sea que ustedes detectaron que a la hora de crear un vínculo es lo que nos hace pertenecer a una sociedad. Así es. ¿Qué dicen los demás? Frida, ¿quiénes se conectaron? Se conectaron todos los que estamos aquí, Ujú. más Hugo, Dafne, Noel y Creo que nada creo más. que ya. Ajá, sí, nada más nosotros. O sea que Noé sí Y está participando en algunas cuestiones. en algunas cosas sí, ayer fue raro que se conectara, que de hecho lo hablamos por WhatsApp para ponernos de acuerdo y él no comentó absolutamente nada y en la reunión ya estaba él también. Digo, fue agradable, pero sí participó ayer con nosotros. Mona, bájate, Ok. el perro. Sí, está hermoso. Esta cuestión de trabajar todos en grupo, de reunirse sin el docente, ¿qué posibilidad de sociabilización en libertad, en armonía, qué otras posibilidades encontraron al hacer este tipo de trabajo? ¿Se entiende la pregunta? No, Miss, ¿podría repetírmela, por favor? Ustedes aquí tienen un tipo de sociabilización y es muy interesante porque antes tenían una sociabilización que era directamente en el salón, ¿no? Y se movían en un salón, en un lugar que les daba cierta seguridad. Y también al maestro, porque tenerlos de frente y poder tener el contacto un poco físico con ustedes, pasar la palmada, mirarte a los ojos, acercarse a tu lugar, pues ese vínculo se crea con mayor facilidad o estábamos acostumbrados a ese vínculo. Se rompe por cuestiones históricas, ¿no? Y por cuestiones de salud. Por el COVID se rompe esta posibilidad de estar en el salón y entonces llega otra serie de posibilidades. La primera es esta, donde aparentemente la batuta o el que invita, el que controla es el docente. Y se da un tipo de sociabilización un poco más controlada y alcanzamos a ver que como docentes una sociabilización un tanto neurótica. ¿no? No me puedo conectar y ya me sacó, ¿dónde están todos? No se escucha mi voz, yo no puedo abrir la cámara, ya hay algo que me impide como generar vínculo. Ok, eso pasa dentro del aula cuando controla el maestro.
¿Qué pasa con la sociabilización, el vínculo, la aceptación y el intercambio de ideas cuando tienen ustedes la oportunidad de hacer esto sin el docente? ¿Cómo se vive? ¿Qué otras posibilidades se generan? Que alguien más tome como que el papel del maestro, ¿no? Del docente, como para mediar las cosas. O sí, que no se salgan de control. Ok. Esa ¿Líder? pudiera ser. ¿Un líder situacional o es el líder de todos los días? No sé. Ok. Ay, pues quien llevó el mandato, pues sí, es el líder de todos los días, de todo el tiempo. ¿Sí? Ok, entonces no es situacional, es algo que ya tienen identificado y conocido. Ya nos está avisando que nos quedan 10 minutos. En estos 20 minutos que se grabe, se baje el video a mi máquina, se van a ir, por favor, a volver a leer toda su participación y vamos a tratar de hacerla más activa. Ya partimos de lo general, ahora nos vamos a ir a lo individual y voy a escuchar. Quiero escuchar a todos, quiero que regresen todos, escuchar a todos en la medida de lo posible de los tiempos, ser muy objetivos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y finalmente, vamos a hacer un análisis crítico del vínculo del ser humano con la sociedad. Un análisis crítico no es un análisis negativo, es un análisis reflexivo desde la objetividad de lo que se leyó y de lo que entre ustedes dialogaron, ¿sale? De manera objetiva. No juzgamos a la persona, juzgamos las ideas. Criticamos las ideas, no criticamos a la persona, reflexionamos sobre las ideas de la persona para poder generar una idea propia y sacar una conclusión propia que los llevó a sacar una conclusión grupal. Es importante que todos participen y que todos analicen de manera objetiva el escrito en el blog. ¿Ok? ¿Qué pasó con Hugo? Hay que, por favor, hay que analizar, hay que ver bien por qué luego la invitación manda la del Zoom y manda la del meeting. No, lo que pasa es que dice que su computadora se puso a actualizarse, entonces pues no pude entrar Ya no se ahorita. pudo conectar. Sí, pero dijo que ahorita en cuanto se actualice, pues entra la segunda hora. Ok, muy bien, gracias. Otro punto importante que quiero que analicen es la sociabilización actual a través de, el Internet, todos metidos en su casa, y cómo se visualiza, cómo se vive el vínculo a través de esta realidad que estamos viviendo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Corto entonces, son las 7:36. Los veo a las 8 de la mañana con un análisis crítico, objetivo y reflexivo. ¿Sale? Si tienes que hacer un mapa mental o tienes que hacer una lista para poder plasmar tus ideas de manera metódica, pues hazlo para que podamos aprovechar el tiempo y alcancemos a pasar todo. ¿Alguna duda, Carmina? ¿Ninguna? Sheila, ¿todo bien? Sheila, ¿todo bien? Sí, maestra. Ok, Mitzi, ¿cómo vamos? Sí, bien. Ok. Dani, ¿todo bien? Sí, maestra. Muy bien. Katia, ¿todo bien? Sí. Perfecto. Estefanía, ¿todo bien? Sí, maestra, todo bien. Perfecto.
Cristian, ¿todo bien? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, paso lista para que se puedan ir. Sí, ya, Sheila, Cristian, Katy allá, Estefanía. Hoy, ¿por qué nos falta Melanie? Nunca falta. ¿Alguien sabe de ella? No, mi hija, No, sí, no hablo con ella. Ok. todos los de derecho. O sea que ninguno de derecho está hoy con nosotros. No, ahorita estamos puros de gato. Ok. Muchas gracias y nos vemos a las 8. Ok. Bye. En un segundo regresamos.